Así que, buenos días, nos vemos nuevamente, hoy día jueves. Viendo de que por lo menos ya pasé todo el contenido. Ah, ¿quién se fue? Mm, Instante. ¿Será? Eso de que ya hemos visto por lo menos el contenido teórico de esta unidad, durante esta clase voy a continuar haciendo ejercicios hasta que mis colegas pasen a los contenidos que, bueno, corresponden a los contenidos siguientes, que sería colisiones, que está dentro del currículum. Ahí está uniéndose la gente. Bien. Buenas, Ernest, Axel, Margaret. Hoy día voy a continuar con ejercicios, viendo de que se están uniendo nuevamente. Y Roberto, que también entraste. Bien. Hoy día les tengo un problema no muy raro y otro quizá un tanto más raro. El más raro está dentro del texto guía, así que si es que está un tanto difícil, no me culpen. Pero igual, de todas formas, tiene que ver con poleas, sí, pero las poleas son parte importante de la ingeniería, después de todo. Vamos a comenzar con... Bueno, voy a compartir la imagen de futuro. Vamos a comenzar con un problema más bien cotidiano para este contenido. ¿Eh? Les voy a compartir el enunciado. Tenemos los frenos de un camión de masa M, fallan al bajar por una carretera helada con un ángulo de inclinación alfa constante hacia abajo. Inicialmente el camión baja con rapidez V0, después de bajar una distancia L con fricción despreciable. El conductor guía el camión desfocado hacia una rampa de seguridad con ángulo beta constante hacia arriba. La rampa tiene una superficie arenosa blanda donde el coeficiente de fricción por rodamiento es μr. ¿Qué distancia sube el camión por la rampa antes de detenerse? Use métodos de energía. Por supuesto, estamos simplificando bastante el modelo, porque en otro curso vamos a ver que, dado de que es un vehículo con ruedas, las ruedas se tratan con esencialmente su propio formalismo de la física, en el cual se mezcla esto con los nuevos formalismos que corresponden a cómo tratar una rueda con masa. Pero en fin, es esencialmente esto. Tenemos
un camión, baja por una ladera de ángulo alfa y tiene que subir por otra de ángulo beta. ¿Qué tan lejos va a llegar dentro de la rampa, dados las variables que tenemos? Entonces, nuestro desconocido aquí es D. Todo lo demás lo podemos dar por conocido o que se puede fijar con, bueno, sabiendo bien el resto de las variables. Bien. Nos dicen de que el camión tiene una velocidad inicial y por supuesto está en la parte alta de esta ladera, así que también tiene una energía, bueno, tiene potencialmente, o más bien tiene energía potencial gravitatoria para liberarse cuando llegue a este punto aquí. Y luego tiene que transformar esa energía cinética, nuevamente, de nuevo, hasta llegar acá. Y este tramo, por supuesto, es el que tiene rosa, así que lo vamos a marcar. Esperamos ver qué tan lejos llega. Ay, disculpe. Este tramo no tiene rosa. Bien. Supongo que algunos de ustedes ya tienen alguna idea de qué es lo que hay que hacer primero, ¿no? Vamos a comparar de aquí, bueno, entre el punto inicial hasta la parte más baja. Ahora, supongo que ustedes ya están suficientemente familiarizados como para decirme cuál es la energía mecánica en A del camión. Recuerda que ya esencialmente les dije cuáles eran. Entonces, si tiene una velocidad inicial V0, ¿qué energía tiene? Cinética. Ajá. Más, ¿cuál sería la energía potencial que tiene? Mg por H. Por supuesto, pero es que tenemos que escribir H en términos de L y el ángulo de la ladera. Bien. Y dado que H es el cateto opuesto de este triángulo que forma L y el ángulo alfa, tenemos que H es el seno de alfa. Ahora, este sí que sí. Ya había dicho yo respecto a la energía mecánica en el punto B. Disculpe, una pregunta rápida. ¿V inicial va con al cuadrado o no? ¿Cierto? Ah, vale. No me di cuenta, quizás lo vi. Vale. Disculpen. Bien, entonces, ¿qué había dicho yo respecto al punto B? ¿Qué es lo que sucede con la energía mecánica aquí, en este puntito? La energía que está aquí se convierte en energía cinética.
Toda esta energía de aquí, la energía potencial, se convierte en energía cinética. Por supuesto, esto lo podría escribir de todas formas como ah, el V0 más otra energía cinética, pero es inconveniente porque al fin y al cabo la velocidad es una. No es como que tenga V0 más otra velocidad. En fin. Vamos a buscar esta nueva velocidad en términos de las variables que están aquí. Y luego vamos a usar esta energía cinética para encontrar cuán lejos llega la nueva ladera. Entonces, como este tramo es conservativo, dado que no hay roce, puedo igualar estas dos. Entonces tengo un medio de la masa V0 al cuadrado más m por g, el seno de teta, igual a un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Pero Todos una los términos consulta. tienen la masa, así que puedo ignorarlos y dividir toda la ecuación entre ellos. Si multiplico también la ecuación por 2, se me dan los medios, pero esta se me multiplica por 2, lo que me deja con b0 al cuadrado más 2gn seno de alfa. Y aquí se me va el medio, se me va el b y me quedo con solamente velocidad en b al cuadrado. Lo voy a dejar aquí porque en realidad no necesito más que la velocidad de b al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Es lo que vamos a llamar C. Tenemos un camión que está detenido, que atravesó una trayectoria en línea recta igual a D, también es igual a su desplazamiento, y así. Transformó también parte de su energía cinética en energía potencial gravitatoria. Y nuevamente, esta es otra altura, la cual podemos escribir en términos de esta variable, la hipotenusa. Entonces, tenemos ahora mismo, esto sería de seno de beta. Y es lo que necesitamos porque necesitamos despejar D. Y no nos conviene tener una altura que podría estar en términos de la hipotenusa como una nueva variable desconocida. Entonces, si tenemos roce aquí, entre B y C, ¿qué ecuación tenemos que usar? Si es que ustedes no me pueden responder esto, es porque vamos a necesitar más videos de estos en los que hago solamente ejercicios. Porque yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando puso al principio MG y después OH en L, si no me equivoco, con el seno, fue porque es un plano inclinado, ¿cierto? Sí, es un plano inclinado, espero que sea obvio por el dibujo. O sea, sí, pero es que me refiero porque ya he visto en otras cosas y me había confundido en algo. Es que igual me está costando esta materia, entonces por eso le pregunto eso. Si era porque solamente era inclinado, teníamos que sacar, por ejemplo, el seno. O sea, no necesariamente. A veces puede que incluso en un plano inclinado te puedan dar esta variable, la altura. Tengo videos en los cuales hay, por decirlo así, planos inclinados, pero la inclinación no es uniforme. En ese caso, eh, sí, te van a dar la altura. Pero si es que hay un plano inclinado, típicamente va a suceder esto. O te van a dar la distancia horizontal y te van a hacer buscar la altura, o te van a dar la distancia recorrida en un plano inclinado
y te lo van a hacer te van a hacer escribir la altura en términos de esto. Pero de todas formas, no es nada complicado. Si es que es así, este va a ser el seno de teta y este va a ser el coseno de teta. Y si te dan el ángulo en este lado, simplemente recuerda, opuesto es coseno, seno va y opuesto es seno y adyacente es coseno. Si yo cambio este, aquí, las funciones trigonométricas cambian, pero al fin y al cabo el principio es mismo. Opuesto es seno, adyacente es coseno. Ahora lo estoy expresando así porque es una necesidad del ejercicio. Entonces, ¿esto resolvió tu duda? Espero. Sí, profe. Sí, gracias. Ajá. Ahora continuemos. Eh, profe, ¿sabe que en la otra rampa de la rampa de beta hay un coeficiente de rosa, no? Sí, hay un coeficiente de roce. Ah, Es lo que estaba en el, lo que estaba en el enunciado. No, algo al otro lado. Ahí está. Entonces, nuevamente, si es que hay roce en el tramo B y C, ¿cuál es la ecuación que tienen que usar? El teorema completo, ¿no? Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la diferencia en energía mecánica. Se le tiene que ocurrir más rápido, muchachos. Entonces, trabajo de las fuerzas no conservativas. Sería igual a la diferencia mecánica entre P y C. Energía mecánica en C menos la energía mecánica en B. Entonces tenemos el roce, que sería menos el mu R según el enunciado, pero es un coeficiente de roce cinético al fin y al cabo, por la normal, por D, el largo en el que hizo trabajo la fuerza de roce. La energía mecánica en C va a ser solamente potencial gravitatoria porque el objetivo, claro, es de que el camión llegue a C y se detenga. Entonces esto sería M por G por D seno de D. Menos la energía mecánica en B, que es puramente energía cinética y tiene toda esta energía cinética. En fin, esa es la velocidad al cuadrado en este punto. Después sería medio de la masa por paréntesis, lo que está ahí. De 0 al cuadrado más 2G L seno de alfa. La necesidad de ponerlo al cuadrado porque ya está al cuadrado. Entonces, la normal. ¿Cuánto es en este problema? Mismo problema de plano inclinado. Tenemos el objeto, tenemos su masa, tenemos su peso,
Tenemos el plano inclinado. Y tenemos lo normal que apunta perpendicular al plano. ¿Cuánto es esto? Entonces, por supuesto, como en todos los problemas de plano inclinado, es la componente vertical del peso. O por lo menos la componente perpendicular del peso al plano. La componente perpendicular al plano del peso. Pero lo que está apuntando hacia abajo, por favor. Entonces, si esto es mg, esta partecita de aquí es mg, esta partecita de aquí es el cateto adyacente, y por lo tanto esta partecita de aquí es mg, coseno de beta. Entonces, como está acelerando en este eje, la normal también va a ser mg coseno de θ. No, coseno de beta en este caso. Así que reemplazamos como r mg coseno de beta por d. mg de seno de beta menos 1/2 de la masa por esta cosa. Entonces tenemos nuestro de aquí y tenemos nuestro de acá. Vamos a pasar este al otro lado. Y vamos a tener menos RMG coseno de beta de menos mg de seno de beta igual a menos 1/2 de la masa por todo lo que queda. Y aquí tengo puros menos, así que puedo hacer acá, acá, y aquí simplemente dejar igual. Y ahora me vengo a dar cuenta, hay masita aquí, hay más acá, hay más acá. Entonces, este se me va, este se me va y este se me va de aquí. Ahora puedo despejar de, o factorizar de este lado. Entonces tengo R, G, coseno de beta, más G, seno de beta. Y aquí tengo lo mismo. Y bueno, esencialmente ya lo tenemos. Aquí despejamos C, solamente falta pasar esto dividiendo a todo esto de acá y vamos a tener la respuesta. Ser una pregunta rápida. Imagina si uno duplicó a... No, sí, duplico el MG o igual. Ah, espérate, no, mejor no dije. No, profe, ya entendí, no, disculpe, fue largo, no se preocupe. No te preocupes. Entonces, el resultado sería residencia al cuadrado más 2G el seno de alfa dividido en 2 por un RG coseno de beta
ese sería el resultado. ¿Alguien tiene más dudas respecto a cómo se resolvió este ejercicio? Bueno, disculpen. Ya, si no hay dudas, voy a borrarlo. Por mientras, les dejo el otro enunciado. Así que, ay, espero que hayan leído. El sistema mostrado en la figura, tanto, se utiliza para levantar un objeto de masa 76 kilogramos, una fuerza descendente constante de una magnitud F, es aplicada al extremo suelto de la cuerda de tal manera que el objeto que cuelga se mueve hacia arriba a velocidad constante. Recuerden qué es lo que implica el hecho de que un objeto se mueva con velocidad constante. Diferenciando las masas de la cuerda y poleas, encuentre A, el valor de F, B, las tensiones T1, T2 y T3, el trabajo realizado por la fuerza aplicada en la elevación del objeto a una distancia de 1.8 metros. Y es el inciso C, el cual nos interesa. Porque si es que sabemos la energía que tenemos que aplicar para levantar un objeto, podemos entender mejor nuestra ventaja mecánica. Aunque si es que lo piensan un poco más, el trabajo debería ser, ojo, debería ser precisamente la diferencia de energía potencial a cual corresponde levantar un objeto 1.8 metros, que sería m por g 1.8 metros. Pero, ¿cómo escribimos, o más bien, cómo sabemos nosotros la parte de las poleas? Eso es lo que nos interesa. Ahora, hay algo interesante sobre este sistema de poleas, y es que nos dan una tensión 1 aquí y una tensión 3. Y claro, la tensión 2, que es obvia, es la que está soportando la masa respecto a la polea.
No hay nada muy incógnito respecto a la tensión 2. Pero, ¿por qué tensión 2 y tensión 3? Muy bien. Para refrescar quizá un tanto la memoria o quizá añadir un poco de información. Respecto a las tensiones, tenemos que recordar de que primero actúan en direcciones opuestas a ambos extremos de donde hacen contacto. Entonces, aquí claramente la tensión está tirando para allá, aquí la tensión claramente está tirando para acá, pero siguen teniendo el mismo módulo T1. Respecto a las poleas, claro, primero, las tensiones sirven para redirigir las fuerzas y por lo tanto, las tensiones a ambos lados de una polea van a ser iguales. Ojo, a ambos lados de una polea. ¿Qué pasa precisamente en este puntito de aquí? Ahí vamos a descubrirlo haciendo los diagramas de cuerpo libre primero. Entonces, primero este de aquí, que es muy obvio. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el objeto 2. Bueno, el primer diagrama de cuerpo libre nos da una ecuación de fuerzas de tanto T2 sería igual a la masa por T2 sería igual a el peso mg hacia abajo menos T2 es igual a no masa por aceleración porque está subiendo con velocidad constante. Es cero. Entonces, T2 es igual a m por g. Ninguna sorpresa aquí. Ahora, un poco de sorpresas es lo que sucede aquí. Vamos a llamarle 2. Aquí tenemos T1 y tenemos a T1 también. Porque recuerden, la tensión a ambos lados de una polea es igual. Entonces tenemos 2 veces T1 y abajo tenemos a T2. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque claro, no está actuando en el eje X, para este sistema sería 2 veces T1 menos T2, que de todas formas es igual a m por g, igual a 0. ¿Por qué? Nuevamente, movimiento, más bien, velocidad constante. Por eso es 0. Entonces, para la sorpresa de nadie, la tensión 1 es la mitad de la tensión 2. Y esto es igual a, por supuesto, mg medios. Nada nuevo aquí. ¿Qué hay respecto a este lugar entonces? Pues bien, tenemos bueno, no tenemos que analizar mucho aquí porque si nos atrevemos a decirte que aquí la tensión 3 está siendo aplicada aquí
Y por supuesto, a este lado tenemos la fuerza aquí. Lo único que tendríamos es que T3 es igual a F. Entonces, ¿qué sucede en este punto de aquí? Profe, me quedó una duda, ¿Sí? porque ahí tiene un 2T3 igual, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo llega a esa conclusión de T3 igual a F? Siempre. El simple principio de que la fuerza a ambos lados de una polea tiene que ser la misma. Si tú tiras con F newtons de este lado, van a haber F newtons desde este otro lado. Es lo que aplicamos aquí. Ah, vale. Entonces, el ejercicio no nos hace, o sea, más bien, me da la impresión de que el ejercicio no nos hace hacer la distinción entre una tensión 1 y una tensión 3 simplemente por capricho. Así que, más que nada, para confirmar si es que resulta ser lo mismo, lo que sucede en este punto, vamos a analizarlo en otro diagrama corpolítero, 4. En ese punto tenemos T3 y podemos decir de que tenemos T1 de este lado hacia abajo. El punto se está moviendo con velocidad constante, así que, pues sí, T1 sería igual a T3. Porque la suma de fuerzas actuando en ese punto es por supuesto, la suma de las fuerzas actuando en ese punto, por supuesto, es 0. Así que T1 también es ese. Entonces, si T1 es F y es el medio de T2, claro. Bien. Si es que agarro T1, lo cual resulta que es igual a mg medios, y tengo esto, lo que también es esto, resulta de que la fuerza aplicada es la mitad del peso de la masa. ¿Pero por qué? Si estábamos juntando 1, 2, 3 fuerzas, o más bien 3 cuerdas actuando. Pero, ojo, claramente hay solamente 2 cuerdas actuando sobre M. Si es que hubiésemos en su lugar puesto una polea aquí y, más bien, si hubiésemos colocado otra polea la cual diese vuelta y se conectase nuevamente al centro de esta polea, estarían 3 tensiones actuando sobre la masa, lo cual, claro, seguiría reduciendo la cantidad de fuerza que hay que hacer para levantar el objeto.
Y por lo tanto, como hay dos tensiones actuando sobre la masa, tenemos que la fuerza aplicada es igual a solamente mg medios. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser el trabajo hecho por F para levantar el bloque 1,8 metros hacia arriba igual a la diferencia de energía potencial? Porque eso es lo que me interesa. Si es justificable llegar a esa... bueno, es justificable asumir simplemente eso. Entonces, lo que teníamos sobre la masa es T2. T2 es igual a mg y por lo tanto, claro, mm, bien. Si es que pensamos solamente en términos de energía, la energía mecánica, cuando está abajo, ok, Por ser, porque no sería entonces el trabajo neto. estaba pensando en eso, pero el tema es de que el trabajo neto implica una diferencia en energía cinética y este bloque se está moviendo con velocidad constante. Mm, entonces no sería mejor sacar la fuerza al tiro y ahí y con la distancia hacerlo. ¿O es por el ángulo, dice usted? Piénselo, hay que pensarlo en términos de energía también. Primero tenemos un bloque el cual se está moviendo con velocidad constante hacia arriba, dado a que se le está aplicando una fuerza de eje. Y luego llega 1,8 metros más arriba con la misma velocidad. Entonces, lo único que veo aquí es de que tiene, por supuesto, una energía cinética inicial y luego tiene energía potencial gravitatoria y la misma energía cinética. Entonces, ¿a qué le atribuimos el hecho de que haya ganado energía? Porque aquí tenemos como energía mecánica un medio de la masa por d al cuadrado. Aquí tenemos un medio de la masa, velocidad al cuadrado, más mg por h. Entonces, hay una ecuación, la cual hemos estado usando y lo usamos en el ejercicio anterior para explicar diferencias en energía mecánica. El trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a la diferencia en energía mecánica.
Y quizás debía haberles recordado esto, pero las fuerzas que también agregan energía a un sistema son fuerzas no conservativas, porque no es que el hecho de que la energía se conserve implica de que esta vaya solamente a perder energía. Un sistema un sistema conservativo mantiene la cantidad de energía mecánica que tiene. Si es que gana, deja de ser conservativo. Entonces, tenemos la energía mecánica final, que sería aquí. Y tenemos la energía mecánica inicial, que es la que ven aquí. Entonces, mv cuadrado. Ahora, ¿cuál es el trabajo hecho por la fuerza no conservativa? Pues es F. Y F es un medio de mg. Sería mg medios. Así, claro, ya habíamos establecido de que T3 es igual a T1. Y por lo tanto, la fuerza también es igual a mg medios. Y esto lo hace por un lazo H. Más bien, hace el trabajo por la misma altura H. Entonces, un medio de masa v cuadrado más mg por h menos un medio de masa v cuadrado. Esto se me va. Y luego tenemos esto. No hace mucho sentido. El trabajo hecho por las fuerzas no conservativas sí es igual a mg por h. Entonces, la fuerza que hizo trabajo por h metros claro. Ahora sí tiene sentido. T2 es la que hizo el trabajo, no es si F. Había llegado a la conclusión equivocada. Porque por supuesto, T2 es el que está soportando el trabajo. El resto es el sistema de poleaje, el cual nos permite poner una fuerza de entrada bastante menor a la que tiene que hacer el trabajo. Ahora, la gran diferencia entre, por supuesto las poleas no son mágicas. Un punto aquí dentro de la cuerda va a ser más potente, va a viajar más rápido que la masa aquí. Porque el desplazamiento que yo haga de este lado, si yo tiro 1 metro de cuerda, se tiene que mover 1 metro de cuerda aquí, pero como, claro, tiene que moverse 1 metro aquí y aquí, el desplazamiento de la masa se va a dividir. Entonces, si yo tiro 1 metro, la masa va a subir medio metro. Si yo tiro 2 metros, la masa va a subir 1 metro. Pero, nuevamente, tenemos aquí nuevos conocimientos respecto a lo que, a lo que implica un sistema de poleas.
Aunque créanme, también estoy aprendiendo un tanto sobre estos sistemas de poleas junto con ustedes. Pero junto con este aprendizaje también tenemos más justificaciones para asumir las cosas que solemos asumir. Si es que no fuera por estas precauciones, simplemente hubiese asumido de que las tensiones aquí, aquí y aquí hubiesen sido todas iguales. Y de alguna forma lo son. Pero aquí, si bien asumí de que era la fuerza la que estaba haciendo el trabajo, la fuerza de entrada es la tensión 2 la que está haciendo el trabajo. Y por lo tanto, lo que yo asumí al principio también era correcto. El trabajo hecho para levantar el bloque era simplemente la diferencia de energía, la diferencia de energía potencial que iba a tener el bloque desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En fin. Bien, son las 9:24. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda extra respecto a este problema en específico? Una pregunta ahí rápida. Entonces, la fuerza no conservativa sería T2 porque, porque a ver, había una definición de eso de que las fuerzas no sean conservativas. Acá, que depende de la trayectoria. O sea, en este caso, ¿cómo sería la trayectoria en este caso? En la T2. Bien, en este caso, el trabajo hecho por esta fuerza no conservativa es igual a una diferencia de potencial. Es más que nada una coincidencia. Si es que, si es que yo yo podría aplicar esta fuerza en otras direcciones. El tema es que si es que yo, por ejemplo, agarrase un objeto más o menos físico, algo no tan descrito. Si es que yo agarro este vaso que tiene mis plumones y lo llevo en una trayectoria curvilínea hacia arriba. Claro, el trabajo que yo hice es la fuerza que yo hice, todas las fuerzas que yo hice, incluyendo los cambios de dirección, hasta aquí. Yo podría calcular Ya. todo eso, me va a dar cierta cantidad, pero este trabajo que yo hice fue para llevarlo desde aquí hasta derechamente aquí arriba, o por lo menos esa es la idea. Entonces, si bien el trabajo depende de la trayectoria, depende de todas estas curvas y bajadas y todo lo que hice para llegar derechamente arriba, este trabajo va a ser igual a simplemente la diferencia de potencial. Empezó con energía cinética 0 y llegó con MGH. O sea, llegó con energía mecánica 0 y llegó con energía mecánica MGH. El trabajo sí depende de la trayectoria. El trabajo hecho por T2 sí depende de la trayectoria. Pero, al fin y al cabo, el trabajo ya hecho por las fuerzas conservativas es siempre igual a una diferencia de energía mecánica. Ya. El hecho de que sea igual a una diferencia de potencial o igual en magnitud a una energía
conservativa o al trabajo hecho por una fuerza conservativa, no quita el hecho de que T2 sea una fuerza no conservativa. Si es que yo hiciese una trayectoria curvilínea con una fuerza ascendente, pero invariablemente que varía en su trayectoria, ese trabajo depende de la trayectoria, pero es igual a una cosa más simple, que es el trabajo hecho por una fuerza conservativa. Que una cosa sea igual a la otra no le quita las dependencias ni las condiciones. Mm. Vale, ok, gracias. Lamento no tener una explicación más sencilla, pero es casi una cuestión de el significado de las palabras, al fin y al cabo. Bien, estamos casi a la hora, así que si es que no tienen preguntas, siéntanse libres de salir de la reunión. Si es que tienen preguntas, pueden quedarse. Yo voy a detener la grabación, voy a atender sus preguntas y nos vemos mañana.